¿Alguna vez has sentido ese nudo en el estómago al pensar en la muerte? Esa sensación de que el tiempo se te escapa entre los dedos y no sabes cómo afrontarlo. Sé que no es algo fácil de hablar, pero hoy quiero invitarte a que por unos minutos te pongas en los zapatos de un sabio estoico. Porque, ¿y si te dijera que el miedo a la muerte no solo es innecesario, sino que también puede estar saboteando tu felicidad y paz interior? ¿Y si te contara que podemos usar la muerte como una aliada para vivir mejor, más tranquilos y con propósito? Los estoicos tenían una forma radicalmente diferente de ver la muerte. Ellos no la temían, más bien la usaban como una herramienta para vivir de forma plena. Mientras la mayoría de las personas pasa su vida evitando el tema, los estoicos se preparaban para la muerte de manera activa, y en su enfoque encontraban liberación y serenidad, algo que hoy, en medio de la prisa y la incertidumbre del mundo moderno, parece casi imposible de alcanzar. Imagina por un momento que la muerte no fuera un obstáculo que te paraliza, sino una inspiración que te invita a vivir más profundamente, sin miedo y sin procrastinar lo que realmente importa. Si alguna vez te has sentido ansioso o lleno de dudas sobre el final, o incluso sobre cómo aprovechar el tiempo que te queda, te invito a quedarte. Hoy voy a compartir contigo 10 lecciones estoicas para vivir sin miedo a la muerte. Lecciones que no solo cambiarán tu perspectiva sobre la muerte, sino que también te enseñarán a vivir mejor, más auténticamente. Este no es solo otro video sobre la muerte. Es una llamada a vivir con mayor intensidad, con mayor propósito y sobre todo con una paz interior que los estoicos dominaron hace siglos. Así que, si estás listo para deshacerte del miedo que te impide avanzar, quédate conmigo y empecemos este viaje juntos. Lección 1. La muerte es natural, no un castigo. Déjame comenzar con una reflexión profunda, una que, aunque difícil de digerir, es crucial para vivir una vida sin miedo, sin angustia y sin dejar que el temor nos limite. Todos, en algún momento, hemos sentido ese miedo profundo al futuro, esa ansiedad de lo desconocido. Y, si te soy honesto, uno de los miedos más universales que nos persigue es el de la muerte. Siendo sincero, es algo que nos toca a todos, es la gran incógnita que nadie puede eludir. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué tememos tanto a la muerte? Los estoicos, como Séneca o Epicteto, nos ofrecieron una visión radicalmente diferente a la que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados. Ellos no veían la muerte como un castigo ni como un enemigo. De hecho, para los estoicos, la muerte era una parte natural de la vida, algo que no se debe temer, sino aceptar. Es un ciclo natural que ocurre, ya sea que queramos o no, y nos da la oportunidad de reflexionar sobre lo que verdaderamente importa. Entiendo, no es fácil hablar de la muerte, sobre todo cuando tenemos tanto miedo de lo que implica. Puede ser aterrador pensar que algún día, simplemente, no estaremos aquí. Pero lo que los estoicos nos enseñaron es que el miedo a la muerte no solo es irracional, sino que nos aleja de lo que realmente importa, vivir con plenitud el presente. El miedo a lo desconocido, a lo inevitable, nos consume más que la propia muerte. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has sentido que la ansiedad por la muerte ha hecho que te pierdas lo que está sucediendo en tu vida ahora mismo? ¿Cuántas veces esa preocupación ha nublado tu capacidad para disfrutar de las pequeñas cosas? En lugar de aceptar lo que es inevitable, lo que hacemos es aferrarnos al miedo, al temor de lo que no podemos controlar, y eso nos priva de la paz que podemos encontrar en el aquí y ahora. Séneca lo dijo de manera simple pero poderosa. La muerte no es algo que debemos temer, porque mientras vivimos,
La muerte no está presente y cuando llega nosotros ya no estamos. Esta perspectiva es liberadora. Cuando entendemos que la muerte no es un castigo ni algo que nos ocurre por error, sino que es simplemente un final natural, lo que sucede es que comenzamos a vivir de manera más auténtica. Ahora, te pregunto, ¿qué pasaría si dejaras de temer a la muerte? ¿Qué pasaría si en lugar de verla como algo horrible, la aceptaras como parte de la existencia? La muerte no nos define. Lo que nos define es cómo vivimos, cómo nos enfrentamos a la vida. Si aceptas la muerte como algo natural, como una transición inevitable, dejas de tener miedo a lo que está fuera de tu control y comienzas a aprovechar lo que sí puedes controlar, tus decisiones, tu paz interior, tu capacidad de disfrutar de lo que tienes ahora mismo. Cuando te liberas del miedo a la muerte, puedes comenzar a valorar más profundamente cada día. La vida, en su fragilidad, se vuelve más preciosa. Cada momento se convierte en una oportunidad para vivir con propósito, para amar, para disfrutar, para aprender. Y al hacer esto, la muerte pierde su poder sobre ti. Dejas de vivir con miedo a lo que es inevitable y comienzas a vivir con una gratitud más profunda por lo que tienes. La muerte, en realidad, no es algo que deba llenarnos de terror ni ser vista como un castigo. Lo que muchos temen es lo que no conocen, lo desconocido. Pero, en la visión estoica, la muerte es solo una transición. Es el siguiente paso natural en el ciclo de la vida. Así como nacemos, vivimos, crecemos y nos transformamos, la muerte no es más que otro cambio en ese proceso eterno. Cuanto antes logremos aceptar la muerte como una parte esencial de nuestra existencia, más poderosos nos volvemos. Porque aceptar la muerte es, en realidad, aceptar la vida en su totalidad. Cuando reconocemos que nuestro tiempo aquí es limitado, comenzamos a ver cada momento con una nueva perspectiva. El miedo a la muerte se desvanece y lo que queda es el deseo profundo de aprovechar plenamente el tiempo que nos queda. Nos pasa algo curioso cuando vivimos con el miedo constante a lo que no podemos controlar. Nos paraliza, nos quita la capacidad de vivir libremente, de disfrutar realmente de lo que tenemos ahora, de ser felices hoy. Pensamos que tenemos que tener todo bajo control, que debemos cumplir con expectativas externas, que debemos temerle al futuro. Pero en realidad, el único momento que tenemos, el único que realmente podemos controlar, es este preciso instante. La vida es ahora, en este segundo, en esta respiración. Cuando dejamos de temerle a la muerte, comenzamos a vivir con una libertad increíble. Nos liberamos del peso del ¿qué pasará? Y comenzamos a vivir con un sentido profundo de gratitud por todo lo que tenemos, por cada día, por cada oportunidad. Vivimos más conscientes, más presentes, más agradecidos, porque sabemos que el tiempo es limitado y eso hace que cada momento cuente. La muerte entonces no debe ser un obstáculo ni un freno. Al contrario, es un recordatorio de lo valioso que es el tiempo. Al aceptarla como lo que es, no solo liberamos nuestro miedo, sino que también nos volvemos más conscientes, más enfocados en lo que realmente importa. Entonces, te invito a reflexionar. ¿Qué puedes hacer hoy para aprovechar lo que tienes ahora? ¿Cómo puedes vivir de manera más plena sin el peso de la incertidumbre sobre el futuro? Porque si dejas que el miedo a lo que no puedes controlar te robe el presente, habrás perdido lo más importante, el ahora. La vida está sucediendo en este instante y es ese momento el que realmente debes vivir sin temor, con libertad, con gratitud. Lección 2. No sabemos cuándo, solo sabemos que sucederá. Imagina por un momento que tu tiempo en este mundo tiene una fecha de caducidad, pero esa fecha es completamente incierta. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero sabemos que llegará. El simple hecho de pensar en eso nos puede producir incomodidad, pero
¿Y si te dijera que esta incertidumbre sobre la muerte puede ser una poderosa herramienta para vivir mejor, con más intensidad y sabiduría? La realidad es que todos estamos en un viaje con un destino desconocido, y si algo hay de seguro en este viaje, es que en algún momento, de alguna manera, la muerte nos encontrará. Nadie tiene un pasaporte eterno, y aunque esta es una verdad difícil de aceptar, también es liberadora si la entendemos correctamente. No sabemos cuándo sucederá, pero podemos estar seguros de que tarde o temprano llegará. Los estoicos nos enseñaron que nuestra vida es frágil y que esta fragilidad nos debe recordar cuánto importa el tiempo que tenemos ahora mismo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba sobre la importancia de reconocer que no somos inmortales. Él decía: la vida de cada hombre es una sombra, y no sabemos en qué momento se desvanecerá. Así que no gastes tu tiempo en cosas que no tienen valor. Este pensamiento puede parecer sombrío al principio, pero cuando lo adoptamos, algo curioso sucede. Nos volvemos más conscientes de lo que estamos haciendo con nuestra vida, de cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo. Vivir con la conciencia de lo finito nos invita a enfocarnos en lo que realmente importa y a dejar de lado las distracciones que nos alejan de nuestras verdaderas prioridades. Lo que es interesante de este concepto estoico es que, aunque no sabemos cuándo llegará el final, sabemos que llegará. Es por eso que los estoicos nos animaban a vivir cada día como si fuera el último, pero no desde el miedo o la ansiedad, sino desde un lugar de propósito y de acción consciente. Al aceptar que el tiempo es limitado, aprendemos a aprovecharlo mejor, a ser más intencionales con nuestras decisiones y a valorar más profundamente las cosas simples que, a menudo, damos por sentadas. Piensa por un momento. Si supieras que hoy es tu último día, ¿cómo cambiaría tu perspectiva sobre lo que haces ahora? ¿Dejarías que las pequeñas preocupaciones o las tensiones cotidianas dominaran tu mente? ¿Te dejarías arrastrar por las emociones que te alejan de la paz interior? Probablemente no. El solo hecho de saber que no sabes cuándo se acaba tu tiempo hace que quieras aprovechar cada momento. La muerte no es algo que deberíamos temer, sino una invitación a vivir de manera más plena. Marco Aurelio también nos decía: no pierdas tiempo en discusiones sobre lo que debería ser, ni en deseos de que las cosas fueran de otro modo. El tiempo que tienes es limitado, así que mejor enfócate en lo que está dentro de tu control. Si en este momento te preguntas, ¿qué puedes hacer para aprovechar mejor tu tiempo? La respuesta está en ser consciente del presente, de lo que realmente importa y de la oportunidad que tienes en cada momento de vivir de acuerdo a tus valores más profundos. El miedo a la muerte, esa ansiedad que nos acompaña en las sombras, surge principalmente del hecho de que no sabemos cuándo ocurrirá. Nos atormenta la incertidumbre, la idea de no tener el control sobre cuándo será nuestro último día. Pero lo cierto es que esa ansiedad es una ilusión, porque la realidad es que nunca tendremos la certeza de cuándo sucederá. Lo que realmente podemos controlar, lo que verdaderamente está en nuestras manos, es cómo elegimos vivir ahora, en este mismo instante. Aceptar que la muerte es incierta y que no podemos saber cuándo llegará es una de las mayores liberaciones que podemos experimentar. En lugar de vivir con el temor constante, podemos optar por vivir con conciencia y gratitud. Si sabemos que el futuro es incierto, entonces cada momento presente se vuelve un regalo precioso, porque al aceptar nuestra mortalidad nos damos la oportunidad de vivir sin los arrepentimientos que nacen de posponer lo que realmente importa. Cuando entendemos que la vida no está garantizada, nos invita a tomar decisiones más sabias, a actuar con propósito y a valorar lo que tenemos ahora.
Si nos enfocamos en el presente, si nos entregamos de corazón a lo que realmente importa en este momento, nos liberamos del peso de la ansiedad y el miedo. Vivir con conciencia significa que nuestras acciones, pensamientos y emociones están alineadas con lo que realmente valoramos, sin preocuparnos por lo que no podemos controlar. Al final, la única certeza es que el momento presente es lo único que realmente poseemos, y es en ese espacio donde podemos encontrar la verdadera paz. Si logramos aceptar la muerte como una parte natural del ciclo, sin dejar que el miedo nos domine, encontraremos una libertad y una paz interior que nos permitirá vivir plenamente, sin arrepentimientos, sin temores. Porque la vida es ahora, y lo único que realmente tenemos es este momento. Así que, querido amigo, la próxima vez que sientas esa incertidumbre sobre la muerte, usa esa sensación como un recordatorio para vivir más profundamente, para aprovechar lo que tienes ahora y para asegurarte de que cada momento cuenta, porque nunca sabrás cuándo llegará tu último día. Pero sí puedes asegurarte de que en cada día has vivido con propósito. Lección 3. Reflexiona sobre la muerte cada día. Sé que puede sonar inquietante e incluso algo mórbido pensar en la muerte todos los días, pero quiero que por un momento dejes de lado el miedo que puede provocarte esta idea. Los estoicos nos enseñaron que la reflexión diaria sobre la muerte no es un acto de desesperación, sino un acto de liberación. Imagina por un instante que, al comenzar tu día, tu mente tiene claro que todo lo que haces puede ser tu última oportunidad. Quizás suene un tanto dramático, pero es una perspectiva que nos invita a vivir con más intensidad, con más propósito. Marco Aurelio, uno de los filósofos estoicos más conocidos, no solo aceptaba la muerte, sino que la utilizaba como una brújula para tomar decisiones sabias. Él se recordaba a sí mismo que su tiempo era limitado, y esa reflexión le permitía no perderlo en cosas triviales. Cuando digo que reflexiones sobre la muerte cada día, no me refiero a que te obsesiones o que vivas en un estado constante de ansiedad. Más bien, se trata de integrar la muerte como parte natural de la vida, como algo que no debemos temer, sino que debemos aceptar con serenidad. Los estoicos nos instan a ser conscientes de nuestra mortalidad, no para vivir aterrados, sino para aprovechar mejor el tiempo que tenemos. Imagina que te despiertas por la mañana y antes de salir de la cama, piensas por un momento: hoy podría ser mi último día. Estoy viviendo de acuerdo a lo que realmente importa. Estoy aprovechando este momento al máximo. Esta práctica diaria de reflexión puede ser un cambio radical en la forma en que ves tu día. Te ayudará a focalizarte en lo esencial y a dejar atrás las preocupaciones innecesarias. La mente estoica y la muerte. Los estoicos tenían una frase famosa: memento mori, que significa recuerda que morirás. Esta idea no era algo sombrío para ellos, sino un recordatorio constante de que nuestro tiempo aquí es limitado. Cuando recuerdas tu propia finitud, comienzas a priorizar lo que realmente vale la pena. Ya no dejas que las pequeñas molestias o las opiniones ajenas te afecten. El miedo a la muerte desaparece cuando ves la vida como un regalo que se te ha dado para vivir de forma plena. Reflexionar sobre la muerte te hace más sabio. A veces, el miedo a la muerte nos bloquea, nos paraliza, porque creemos que no tenemos suficiente tiempo. Pero si cambiamos nuestra perspectiva, si decidimos ver cada día como un regalo, descubrimos que la muerte no nos arrebata la vida, sino que nos enseña a aprovecharla mejor. Cuando reflexionamos sobre la muerte, nos damos cuenta de que lo que realmente cuenta es lo que hacemos en el ahora.
Esa reflexión diaria es un pequeño recordatorio de que no necesitamos esperar a estar al borde de la muerte para vivir con propósito, vivir con la conciencia de que en cualquier momento podríamos llegar al final. Nos libera de las cadenas del miedo, de las inseguridades, y nos da el coraje para tomar decisiones valientes y sinceras. Practicar Memento Mori como una herramienta poderosa. Te invito a que hagas de esta reflexión diaria una práctica. Cada vez que te despiertes, toma unos minutos para pensar en tu propia mortalidad y hazlo de forma constructiva. Pregúntate, si hoy fuera el último día de mi vida, ¿me sentiría satisfecho con cómo estoy gastando mi tiempo? ¿Estoy cultivando relaciones que realmente importan? ¿Estoy viviendo de acuerdo a mis principios y mis valores? No se trata de vivir con tristeza ni con miedo, sino de usar el conocimiento de nuestra mortalidad como una motivación poderosa para hacer lo que realmente importa. La conciencia de que el tiempo es limitado no debe llenarnos de angustia, sino inspirarnos a enfocarnos en lo que verdaderamente tiene valor. Cuanto más conscientes somos de lo que realmente importa, menos espacio dejamos para las cosas triviales, las preocupaciones vacías, las distracciones que nos alejan de nuestra esencia. Al reconocer que la muerte es parte natural del ciclo, descubrimos que cada momento es un regalo invaluable. Esto nos invita a vivir con propósito, a apreciar los pequeños momentos que antes dábamos por sentados y a dejar de posponer aquello que sabemos que es esencial para nuestra felicidad y bienestar. No dejemos que las preocupaciones innecesarias nos roben la oportunidad de disfrutar ahora, de ser verdaderamente felices en el presente. Cada día que vivimos es una oportunidad de dar lo mejor de nosotros, de estar presentes para aquellos que amamos, de contribuir al mundo de manera significativa y de vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. No permitas que el miedo a lo que no puedes controlar te impida vivir con plenitud. Vive cada día con la conciencia de que el momento presente es lo único que tenemos y que es en ese espacio donde se encuentra la verdadera libertad y la verdadera paz. Este tipo de reflexión diaria puede cambiar por completo tu forma de ver la vida. No te prives de aprovecharla por miedo a lo que está por venir. La muerte es solo una parte del ciclo natural, y si bien es inevitable, la forma en que elegimos vivir es completamente nuestra responsabilidad. Recuerda que, al reflexionar sobre la muerte cada día, no solo te preparas para el inevitable final, sino que te conectas más profundamente con el presente y con las cosas que realmente te importan. Así que, la próxima vez que pienses en la muerte, hazlo no como un fin, sino como una llamada a la acción para vivir ahora con más claridad, con más pasión y con más gratitud. Lección 4. La muerte no nos pertenece. En nuestra cultura, la muerte a menudo se presenta como un enemigo, algo que debemos temer y evitar a toda costa. Pero los estoicos nos enseñaron algo profundamente liberador. La muerte no nos pertenece, y liberarnos de este falso sentimiento de posesión sobre nuestra vida y nuestra muerte nos permite vivir con más libertad y serenidad. Cuando pensamos en la muerte, solemos enfocarnos en la idea de que perdemos algo que es nuestro, algo que nos pertenece. Es nuestra vida, nuestra existencia, y por lo tanto, la muerte nos arrebata lo que creemos que nos pertenece. Pero en realidad, lo que los estoicos nos enseñan es que nada en este mundo nos pertenece de manera absoluta, ni siquiera nuestra propia vida. La vida es un regalo efímero, un paso por este mundo, y la muerte es simplemente la parte natural de ese ciclo. Sé que esta idea puede ser incómoda, pero quiero que la explores conmigo por un momento. Imagina que tu vida es como un préstamo temporal, un bien que has recibido, pero que no te pertenece. Esta perspectiva cambia completamente nuestra relación con la muerte. En lugar de ver la muerte como una pérdida, podemos verla como una devolución de lo que nos fue dado.
No es algo que nos arrebaten, sino algo que, inevitablemente, debemos devolver al mundo en su debido momento. Es una perspectiva que nos libera del miedo a lo desconocido, porque la muerte no es un enemigo, sino una transición natural. Cuando entendemos que la muerte no nos pertenece, nos damos cuenta de que no tenemos el control absoluto sobre cuándo y cómo sucederá. Esto nos hace más humildes, nos enseña a apreciar lo que tenemos mientras lo tenemos y a aceptar que no siempre podemos decidir el final, pero sí cómo vivimos el tiempo que se nos ha dado. La verdadera paz interior viene de la aceptación de que no controlamos el momento de la muerte, pero sí cómo vivimos antes de ella. Vivir con esta conciencia transforma todo. La conciencia de que la muerte no nos pertenece tiene un impacto profundo en cómo elegimos vivir. Nos libera del apego, nos hace soltar el miedo y nos permite centrarnos en lo que realmente importa. Vivir de acuerdo con nuestros principios, aprovechar el presente y nutrir nuestras relaciones. Si sabemos que la vida no es nuestra para siempre, entonces cada momento se vuelve invaluable. Dejas de postergar, dejas de esperar el momento perfecto, porque entiendes que el tiempo no es algo garantizado. Aprovechas el ahora, te concentras en lo que puedes controlar y dejas ir las pequeñas preocupaciones que antes absorbían toda tu energía. La libertad de la aceptación. Aceptar que la muerte no nos pertenece también nos libera del miedo. El miedo a la muerte es solo un reflejo de nuestro deseo de controlarlo todo. Pero cuando nos rendimos a la idea de que no podemos controlar el fin, de que es simplemente parte de nuestra existencia, nos volvemos más libres. Es como si nos quitáramos un peso de encima. Ya no estamos obsesionados con el cuándo o el cómo. En cambio, nos enfocamos en lo que podemos hacer hoy, en cómo podemos ser mejores ahora. Este pensamiento nos ayuda a vivir más plenamente, a liberarnos del miedo a la muerte y aceptarla como parte de nuestra naturaleza. Podemos vivir con mayor claridad y serenidad. No necesitamos temer lo inevitable, solo necesitamos aprovechar al máximo lo que está frente a nosotros. La muerte como parte del ciclo natural. Recuerda que la muerte no es un castigo ni es un hecho aislado. Es parte del ciclo natural. Todo en la naturaleza tiene un principio y un final. Así como las estaciones cambian, las hojas caen, los ríos fluyen hacia el mar, nosotros también somos parte de este ciclo más grande. Aceptar la muerte como parte de ese ciclo nos permite encontrar paz y vivir con menos ansiedad. Te invito a reflexionar sobre esto. Cuando dejas de aferrarte a la idea de que la muerte es algo que te pertenece o algo que debes evitar a toda costa, te liberas. Dejas de temer lo que es inevitable y en su lugar abrazas la vida con la máxima gratitud y aceptación. Así que, querido amigo, la próxima vez que pienses en la muerte, recuerda, no es algo que te pertenece, es solo una parte natural de este viaje que estamos recorriendo. Lo que realmente importa es cómo eliges vivir, y eso, sí, depende de ti. Lección 5. Vivir bien es la mejor preparación para la muerte. Si estás mirando este video, es porque, al igual que todos, te preguntas sobre la vida, el propósito y, claro, la muerte. Pero lo que los estoicos nos enseñan es que la mejor manera de prepararnos para la muerte no es temiéndola, ni pensando constantemente en ella. La mejor preparación para la muerte es, sin duda, vivir bien. Quizás te estés preguntando, ¿qué significa vivir bien? Vivir bien, según los estoicos, no se refiere a vivir una vida llena de placeres, de éxitos materiales o de logros que el mundo valora. Vivir bien es vivir de acuerdo con nuestros principios, nuestras virtudes y nuestro propósito. Es vivir una vida alineada con lo que realmente importa, lo que realmente nos define como seres humanos. ¿Te has preguntado alguna vez si, al final de tu vida, estarás en paz contigo mismo?
Imagina que te encuentras frente al último día de tu vida. Si has vivido según tus principios, si has cultivado el autocuidado, la honestidad, la gratitud y la compasión, te mirarás en el espejo con una sonrisa de aceptación, sabiendo que viviste de la mejor manera posible. Habrás construido un legado que no depende de riquezas o de la fama, sino de cómo trataste a los demás y a ti mismo, de las elecciones que hiciste cada día, por más pequeñas que parecieran. Los estoicos, como Séneca y Marco Aurelio, creían que si vivimos una vida virtuosa, bien vivida, la muerte no es algo que temer. De hecho, la muerte es solo una parte natural de esta vida, no un final abrupto, sino una transición. Y lo que realmente importa en ese último momento es si fuimos capaces de vivir con dignidad, honestidad y justicia, independientemente de las circunstancias externas. La preparación para la muerte no radica en lo que dejamos atrás, sino en cómo vivimos el momento presente. Vivir bien implica ser conscientes de nuestras acciones, de nuestras emociones y de nuestra mentalidad, siempre buscando ser mejores, más sabios y más humanos. No se trata de vivir sin dificultades, sino de saber cómo responder ante ellas con valentía y templanza. Vivir en armonía con la naturaleza. Los estoicos nos enseñan que la muerte es tan natural como el nacimiento o el ciclo de las estaciones. El mundo sigue su curso y la naturaleza, con todas sus leyes, sigue su camino. Vivir bien es vivir en armonía con esas leyes naturales, comprendiendo que todo tiene un principio y un final. Este entendimiento nos permite encontrar paz, sin importar el resultado final. Al vivir según la naturaleza, nos preparamos mejor para la inevitable transición hacia la muerte, el arrepentimiento y la paz interior. Si te encuentras en el final de tu vida, no querrás arrepentirte de las oportunidades perdidas o de los momentos desperdiciados. Querrás mirar atrás y sentirte en paz con tus decisiones, con lo que hiciste y con lo que elegiste no hacer. Vivir bien implica tomar cada día como una oportunidad para corregir el rumbo, para vivir de manera consciente y para actuar con propósito. Es importante recordar que el arrepentimiento no tiene cabida cuando vivimos bien. Si sabemos que estamos actuando en línea con lo que creemos que es correcto, con nuestras convicciones y principios, el miedo a la muerte desaparece. No necesitamos temer a la muerte si sabemos que hemos vivido plenamente. La muerte no será una tragedia, sino una transición natural hacia lo que sigue. El regalo de la vida bien vivida. La verdadera preparación para la muerte no viene de una constante preocupación por ella, ni de un intento de evitarla. La preparación viene de vivir cada día de manera significativa, de aprovechar cada momento, de ser conscientes de nuestra fragilidad humana y de nuestra finitud. El regalo de la vida bien vivida es que, cuando llegue el momento de decir adiós, podemos hacerlo con tranquilidad. Hemos vivido de acuerdo con nuestros valores y principios, y eso es lo único que realmente importa. La verdadera preparación para la muerte es vivir con valentía, con un corazón lleno de amor y sin miedo. Vivir bien es vivir con integridad, sabiendo que lo que hacemos hoy marca nuestra paz interior mañana. Porque cuando vivimos bien, la muerte ya no es una amenaza, sino una parte más de la aventura de la vida. Así que, querido amigo, te pregunto, ¿estás viviendo bien? Si no, ¿qué puedes cambiar hoy para comenzar a hacerlo? La mejor preparación para la muerte es, sin duda, vivir de acuerdo con lo que sabes que es correcto, justo y bueno. Porque cuando llegues al final, lo que realmente querrás es haber vivido una vida plena, rica en propósito y en virtud. Lección 6. El sufrimiento es parte de la vida. Quizás esta lección sea una de las más difíciles de aceptar, pero es también una de las más importantes. El sufrimiento
es inevitable. Es parte del tejido mismo de la existencia humana. No importa cuán cuidadosos seamos, no importa cuánto intentemos evitarlo, la vida inevitablemente nos traerá momentos difíciles, momentos de dolor, pérdida y angustia. A veces, cuando pensamos en la muerte, nos enfocamos en la idea de evitar el sufrimiento que viene con ella. Nos angustiamos por el dolor, la enfermedad, el desgaste físico y emocional. Pero los estoicos nos enseñan una lección profunda y liberadora. El sufrimiento no es algo que debamos temer ni evitar, sino algo que debemos aceptar como una parte inevitable de la vida misma. En lugar de verlo como un castigo o algo que destruye nuestra paz, los estoicos nos invitan a transformarlo en una herramienta de crecimiento. Ellos entendían que el sufrimiento es la manera en que la vida nos moldea, nos fortalece y nos prepara para las adversidades futuras. Aceptar el sufrimiento no significa rendirse ante él ni dejar que nos domine, sino entender que está fuera de nuestro control y por tanto no debemos resistirnos a su presencia. En cambio, lo que podemos controlar es cómo respondemos a ese sufrimiento. Podemos elegir aprender de él, crecer a través de él y, lo más importante, no permitir que nos robe nuestra paz interior. La verdadera sabiduría radica en aceptar lo que no podemos cambiar y encontrar serenidad en medio de la tormenta. Al hacerlo, descubrimos que el sufrimiento, lejos de ser algo que nos destruye, es una parte crucial del proceso de transformación personal. Nos recuerda que la vida es fugaz, que cada momento importa y que la verdadera paz proviene de vivir plenamente sin miedo, incluso en medio del dolor. Como decía el filósofo griego Epicteto, no es lo que te sucede lo que importa, sino cómo reaccionas a ello. Es en la respuesta al sufrimiento donde reside nuestra verdadera fortaleza. El dolor es algo que no podemos controlar, pero nuestra actitud frente a ese dolor está completamente en nuestras manos. El sufrimiento, entonces, no tiene por qué ser una carga. Puede ser una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje, de autodescubrimiento. Es una invitación a profundizar en nuestra resistencia interna, a cuestionar nuestras creencias y a hacer una introspección sincera sobre lo que realmente importa. Cuando aceptamos que el sufrimiento es una parte inherente de la vida, nos volvemos más resilientes. De hecho, podemos usar el sufrimiento como una herramienta para profundizar nuestra sabiduría y comprensión de la vida. El sufrimiento no es castigo, aunque a veces lo veamos de esa manera. En lugar de verlo como algo que nos destruye, los estoicos nos invitan a verlo como una oportunidad para afinar nuestra virtud. Es una forma de ponernos a prueba, de saber si realmente estamos viviendo conforme a nuestros valores, si realmente estamos siendo fuertes, justos, valientes, sabios. Además, aceptar que el sufrimiento es parte de la vida nos ayuda a liberarnos del miedo constante a lo que pueda venir. Cuando entendemos que el sufrimiento no es algo que podemos evitar, sino una experiencia que forma parte de nuestra humanidad, lo enfrentamos con mayor claridad y serenidad. En lugar de resistirnos, podemos encontrar la paz en la aceptación, sabiendo que la vida, en su totalidad, es valiosa tanto los momentos de alegría como los de dolor. Porque al final, no es la cantidad de sufrimiento lo que define nuestras vidas, sino cómo elegimos enfrentarlo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta lección en nuestra vida diaria? La próxima vez que el dolor toque a tu puerta, ya sea a través de una pérdida, una decepción, una enfermedad o simplemente el peso de la vida diaria, recuerda que el sufrimiento no es tu enemigo. Es simplemente una parte natural del viaje. Aceptarlo con gracia, sin aferrarnos a él, es la verdadera clave. Porque solo cuando aceptamos lo que no podemos cambiar, podemos encontrar
la paz, la sabiduría y la fortaleza para avanzar. Recuerda, como los estoicos nos enseñan, el sufrimiento puede ser el maestro más grande que tenemos en la vida si elegimos aprender de él en lugar de ser dominados por él. Lección 7. El miedo nos impide vivir plenamente. El miedo es una de las emociones más poderosas que experimentamos como seres humanos. A menudo es el miedo lo que nos detiene, lo que nos paraliza, lo que nos impide dar un paso hacia la vida que realmente deseamos vivir. Pero el miedo no solo nos afecta cuando pensamos en la muerte. El miedo está presente en cada rincón de nuestra existencia. El miedo nos dice que no somos lo suficientemente buenos, que lo que deseamos no está a nuestro alcance, que lo que anhelamos es peligroso o insostenible. Nos dice que no debemos arriesgarnos, que debemos quedarnos dentro de nuestra zona de confort, lejos de lo desconocido. Nos aleja de nuestros sueños y, lo peor de todo, nos impide vivir plenamente. Pero ¿sabes qué? El miedo, cuando lo miramos de cerca, no es más que una construcción mental, una interpretación que hacemos de lo que podría suceder en el futuro. El miedo es una ilusión, una historia que nos contamos a nosotros mismos sobre lo que podría ocurrir, pero que nunca se materializa con certeza. Los estoicos, como Séneca, nos enseñaron una lección valiosa sobre el miedo. El miedo se alimenta de la ignorancia y de la incertidumbre. Y lo que es aún más importante, el miedo es una elección. Aunque no podamos evitar que el miedo surja, podemos decidir cómo reaccionar ante él. Podemos decidir enfrentarlo con valentía, con calma, con una mente clara y preparada. El miedo a la muerte es, por supuesto, uno de los miedos más profundos. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que vivir con miedo a la muerte es una forma de no vivir. Nos impide disfrutar de los momentos que tenemos, nos aleja de las experiencias que realmente nos enriquecen y nos mantiene atrapados en un ciclo de ansiedad constante. El miedo nos impide amar plenamente, nos impide tomar decisiones que realmente resuenen con nuestro ser más profundo, nos impide vivir con integridad. El miedo nos dice que esperemos a que las circunstancias sean perfectas, que no arriesguemos demasiado, que no vivamos de manera intensa y auténtica, pero la vida, en su verdadera esencia, no es sobre esperar el momento perfecto, sino sobre aceptar la incertidumbre y vivir con la certeza de que cada instante es valioso. Cuando entendemos que el miedo es solo una reacción emocional, que no tiene el poder de determinar nuestra vida, nos liberamos de él. La verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar del miedo. Entonces, ¿cómo podemos vivir sin miedo a la muerte y sin miedo a la vida misma? La clave está en enfrentarnos a nuestros miedos, mirar de frente todo lo que nos aterra y comprender que la muerte no es el enemigo, sino una parte natural del viaje. Si vivimos nuestra vida libre del miedo a lo que no podemos controlar, realmente comenzamos a vivir. Vivir con valentía, actuar con coraje y hacer todo lo que podemos mientras estamos aquí. Es cierto que el miedo nunca desaparece por completo, pero si aprendemos a reconocerlo, a comprenderlo y a actuar a pesar de él, entonces podemos comenzar a vivir con una libertad que no tiene precio. Porque al final, el mayor miedo de todos no es la muerte en sí, sino el miedo de no haber vivido con la plenitud que merecemos. No permitas que el miedo te prive de lo que está justo frente a ti. La muerte llegará, es un hecho, pero mientras tanto, ¿por qué vivir con miedo a todo lo que podríamos estar viviendo hoy? Lección 8. La muerte es solo un cambio de estado, no un final definitivo. Uno de los temores más profundos que nos acechan es la idea de que la muerte es un fin absoluto,
un corte definitivo que nos arrebata de todo lo que conocemos. Y si bien este es un concepto natural para todos nosotros, los estoicos nos invitan a reflexionar sobre la muerte de una manera diferente, más liberadora. La muerte no es el final, sino simplemente una transformación. Los antiguos estoicos, como Marco Aurelio, nos enseñaron que la muerte es un cambio de estado, similar a las estaciones del año. La primavera da paso al verano, y el verano se convierte en otoño, solo para ser reemplazado nuevamente por el invierno. De la misma manera, nuestra vida pasa por diferentes fases y, al final de nuestra existencia, simplemente cambiamos de forma, pero no dejamos de ser. Imagina por un momento que tu vida es como una vela encendida. La luz de esa vela representa tu conciencia, tus pensamientos, tus sueños y tus recuerdos. Y cuando la vela se apaga, no significa que la luz se haya extinguido por completo. Solo ha cambiado de forma. La luz se dispersa en el aire, se mezcla con todo lo que existe en el universo. El fuego de la vela ya no está ahí, pero la esencia de lo que fue, la energía, sigue siendo parte del todo. Este pensamiento estoico puede ser liberador. No necesitamos temer a la muerte como una pérdida total, sino aceptarla como un paso hacia algo nuevo, una transición natural. Lo que importa, entonces, es cómo vivimos nuestra vida antes de este cambio. En lugar de vivir con miedo al final, podemos centrarnos en vivir plenamente en el ahora, sabiendo que lo único que realmente nos pertenece es el momento presente. Lo que hagamos, cómo amemos, cómo nos relacionemos con los demás y con nosotros mismos, es lo que tiene verdadero valor. La muerte, entonces, no debe ser vista como un monstruo aterrador esperando acecharnos en las sombras, sino como un proceso natural, un paso en un ciclo continuo que ha existido mucho antes de nosotros y seguirá existiendo mucho después. Cada ser que ha vivido, que vive y que vivirá, está simplemente pasando por este mismo proceso de transformación. Aceptar esto nos da una perspectiva más tranquila. La muerte no nos roba nada que ya no forme parte del curso natural de la vida. De hecho, cuanto más nos acercamos a la idea de que es solo un cambio, menos miedo sentimos. Sabemos que en algún lugar, dentro de este vasto universo, todo lo que hemos sido y lo que hemos experimentado sigue existiendo en formas que no podemos comprender completamente, pero que no están destinadas a desaparecer por completo. Y entonces, ¿qué nos queda por hacer? Vivir con la certeza de que la muerte no nos arrebatará nuestra esencia, solo cambiará nuestra forma. Vivir sin el peso del miedo a lo desconocido nos permite experimentar la vida más plenamente, disfrutar del ahora, conectar con los demás de manera profunda y significativa y actuar de manera virtuosa. No vivas con miedo al fin, sino con gratitud por el viaje, sabiendo que la muerte es simplemente parte de la danza eterna de la existencia. Lección 9. No te aferres a lo que no puedes controlar. A lo largo de nuestra vida nos enfrentamos constantemente a situaciones que están fuera de nuestro alcance, cosas que no podemos cambiar, controlar ni predecir. Nos rodean constantemente. El clima, las decisiones de otras personas, incluso las circunstancias de nuestro propio cuerpo. Y sin embargo, a menudo nos encontramos aferrándonos a estas cosas, luchando contra lo incontrolable, desperdiciando nuestra energía en lo que no podemos modificar. Los estoicos nos enseñan una lección vital en este sentido. Libérate de la carga de lo incontrolable. Marco Aurelio, uno de los grandes pensadores estoicos, nos recordaba que la mayor fuente de sufrimiento en nuestra vida proviene de luchar contra la naturaleza de las cosas. Cuando aceptamos que hay muchas cosas que no están en nuestras manos, nos liberamos del peso de la frustración y la ansiedad.
Imagina por un momento que estás en un barco en medio del océano. El viento y las olas son fuertes y turbulentos. Si intentas luchar contra ellos, te cansarás rápidamente, sin lograr avanzar. Pero si, en lugar de pelear, dejas que el viento lo impulse en la dirección correcta, puedes usar la fuerza de la tormenta a tu favor, sin perder el control. La clave está en dirigir el barco, no luchar contra la tormenta. Lo mismo ocurre con nuestras vidas. En lugar de gastar fuerzas intentando cambiar lo que no podemos controlar, lo más sabio es enfocar nuestra energía en lo que sí podemos influir. Nuestras decisiones, nuestra actitud, nuestra manera de reaccionar ante los eventos que se nos presentan. Dejar ir el control sobre lo incontrolable nos trae una paz profunda. Cuando aprendemos a aceptar las cosas tal como son, sin querer forzarlas a ser diferentes, comenzamos a vivir con una claridad y serenidad que nos permiten tomar decisiones más sabias y vivir más plenamente. A menudo nos aferramos a lo que está fuera de nuestro control porque tenemos miedo de lo desconocido, de la incertidumbre, pero este miedo solo nos arrastra más profundamente en un ciclo de estrés y sufrimiento innecesarios. Los estoicos nos enseñan que la verdadera libertad llega cuando liberamos nuestras expectativas de control absoluto y aceptamos la realidad tal como es, con todas sus imperfecciones. Cuando dejas de luchar contra lo incontrolable, empiezas a ser más fuerte en lo que realmente importa, tu interior. Es entonces cuando puedes encontrar la paz que proviene de saber que, aunque no todo en la vida esté bajo tu dominio, siempre tienes el control de cómo responder a ella. Recuerda esto: no todo en la vida es tuyo para controlar, pero sí es tuyo el poder de decidir cómo afrontar lo que te llega. Aprender a soltar lo que no puedes cambiar es uno de los mayores regalos que puedes darte a ti mismo. Lección 10. La muerte es una oportunidad para dejar un legado. En nuestra cultura, la muerte suele ser vista como un final, un término absoluto. Pero los estoicos, con su sabiduría atemporal, nos invitan a mirar la muerte desde una perspectiva diferente. La muerte no es solo el fin de la vida, sino una oportunidad para dejar algo detrás, para dejar un legado que continúe después de nosotros. Esto no significa necesariamente que debamos hacer grandes gestas o alcanzar fama mundial, sino que a través de nuestras acciones diarias, nuestros principios y la forma en que tratamos a los demás, podemos dejar una huella que perdure mucho después de que hayamos partido. Marco Aurelio, por ejemplo, no buscaba la inmortalidad a través de la fama, sino a través de la práctica constante de la virtud y el servicio a los demás. Su legado no se construyó en lo que hizo por él mismo, sino en lo que hizo por el mundo y las personas que lo rodearon. ¿Qué tipo de legado quieres dejar? ¿Un legado de bondad, de sabiduría, de compasión, de integridad? No se trata de buscar el reconocimiento o la admiración, sino de vivir de manera que nuestras acciones resuenen en el corazón de los demás mucho después de que ya no estemos aquí. La muerte es un recordatorio de que nuestra existencia es finita y por eso cada momento importa. Cada acción, por pequeña que sea, tiene el potencial de influir en las vidas de los demás. Los estoicos nos enseñan que nuestra vida debe ser vivida de tal manera que, al llegar al final de nuestro camino, podamos mirar atrás y sentir que hemos cumplido con lo que teníamos que hacer, sin arrepentimientos. Si vivimos con propósito, haciendo lo que es correcto y actuando con virtud, estamos construyendo un legado que trascenderá la barrera del tiempo. No esperes hasta que sea demasiado tarde para empezar a pensar en lo que dejas atrás. La muerte, al igual que la vida, es incierta. Pero mientras la vida sigue fluyendo, tenemos el poder de elegir cómo vivir, cómo influir en los demás y qué dejar como marca de nuestra existencia.
Si cada acción es guiada por principios sólidos, el legado será una consecuencia natural, sin necesidad de forzarla. Así que, ¿qué legado quieres dejar? Elige vivir con intención, con claridad de propósito, actuando siempre desde tu virtud, porque eso es lo que realmente perdurará. La muerte, al final, no es algo que debemos temer, sino algo que debemos aceptar con gratitud por la oportunidad que nos da de ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Al integrar estas 10 lecciones estoicas, podemos liberarnos del miedo a la muerte y vivir de manera más plena, auténtica y serena. Recuerda, la muerte no es el enemigo. Es una parte natural de la existencia que todos compartimos. Si quieres vivir sin miedo, empieza hoy a reflexionar sobre la muerte, a vivir cada día con propósito y virtud, y a aceptar lo que no puedes controlar. La muerte no es un final, es un recordatorio de que cada día es un regalo. A lo largo de este video, hemos recorrido 10 poderosas lecciones estoicas sobre cómo vivir sin miedo a la muerte. Pero, más allá de las lecciones y de las palabras sabias de los antiguos filósofos, lo importante es el cambio interno que experimentamos cuando comenzamos a ver la muerte no como un enemigo, sino como una parte natural y esencial de nuestra existencia. La muerte es inevitable. Eso es algo que todos sabemos, pero a menudo evitamos confrontarlo. Y este miedo constante a lo desconocido puede robarnos la vida misma. Los estoicos nos muestran que vivir con la conciencia de la muerte no solo aligera el peso del miedo, sino que, curiosamente, nos permite vivir más plenamente. Cuando entendemos que no sabemos cuándo ocurrirá el final, aprendemos a apreciar profundamente cada momento, a ser conscientes de lo que realmente importa, nuestras relaciones, nuestras acciones, nuestras virtudes. Aceptar la muerte nos enseña a valorar la vida, a vivir con mayor propósito, a dedicar nuestros esfuerzos a lo que es verdadero y justo. De nada sirve vivir con miedo, porque ese miedo solo nos aleja de lo que podemos hacer ahora, aquí, en este preciso instante. Vivir bien, ser virtuoso, ser el tipo de persona que deja un legado duradero, es la mejor preparación que podemos tener para lo que inevitablemente llegará. Al final, lo que los estoicos realmente nos enseñan es que la muerte no nos quita nada. Solo nos recuerda lo que realmente tenemos: el poder de vivir con sentido, de amar, de aprender, de servir. Si aprovechamos cada día como si fuera el último, con valentía, con gratitud, con plena conciencia de que todo es temporal, entonces cuando llegue el final podemos recibirlo con serenidad, sabiendo que hemos vivido de manera completa, fiel a nuestros valores, sin arrepentimientos. La vida es corta y la muerte es solo el paso natural que todos debemos dar algún día. Pero lo que hacemos mientras vivimos es lo que realmente cuenta. Así que te dejo con una reflexión final. ¿Qué harías hoy si realmente supieras que tu tiempo es limitado? ¿Cómo vivirías si dejaras de temerle a la muerte y comenzaras a vivir plenamente, aprovechando cada oportunidad para hacer el bien, para ser sabio, para dejar un legado de valor? No permitas que el miedo a la muerte te haga perder la belleza de vivir. Como decía Epicteto, no es la muerte lo que debemos temer, sino el hecho de no haber vivido plenamente. Así que, a partir de este momento, elige vivir con valor, elige vivir con sabiduría, elige vivir con propósito. Y recuerda, el mejor legado que puedes dejar no está en lo que obtuviste de la vida, sino en lo que diste. Si este video te ha tocado, si te ha ayudado a reflexionar sobre la muerte y cómo podemos vivir sin miedo, suscríbete, comparte este mensaje y comienza a vivir con conciencia de lo que realmente importa. La muerte es solo el fin de un capítulo, pero la vida, esa es nuestra oportunidad de hacer algo grande,